Figuras destacadas en diferentes ámbitos siempre llegan al escenario de Conyatna. Adelante. Gracias, Bambán. Y tú no puedes imaginarte la alegría tan grande que yo tengo de recibir a esos integrantes de una familia a la que desde que tengo uso de razón aprendí a aquilatar, a valorar y a querer. Estamos en el mes de la familia y hemos querido justamente hoy dar su justo valor a lo que es esa unión familiar y a cómo unidos y todos en una misma dirección se pueden obtener grandes logros. Empresarialmente, aquí hay una muestra. Familiarmente, aquí hay una muestra. En función de principios y de valores, aquí hay una gran muestra. Y son mis amigos, la familia Moreno Portalatín con nosotros. Gracias, gracias. Y por supuesto, la familia más dulce de este país. Dígole yo, la familia más dulce. Señores, el adobón, qué buenos son. Que se sepan. Tienen una historia divina. Le doy la bienvenida a Jaime, a Jesús, a José y a Ana, cariño mío. Y extrañando muchísimo a mi querida Amparito, que pasó a otro plano ya hace algunos años y, 32 era mi años. amiga. Sí, 32 años. Compañera. ¿Cuántos años ya? 32. 32 años ya. Y era mi compañerita con la que yo estudiaba y la verdad la que quería mucho, muchísimo. Ay, qué... Pero esa nostalgia, aunque la sintamos, a ver, que tenemos mucho que comentar. Hola, familia bella. ¿Quién asume la voz cantante? Están como tímidos. Tímido. Vamos a ver, como una reunión de compadres. De compadre. ¿Qué tal ha sido mantener esa unión familiar? Y en base a qué principios o a qué herramientas se logra, sobre todo cuando hablamos de una empresa que ha sido exitosa, mantener esa unión y esa coherencia. ¿Quién? Sí, yo creo que ha sido los valores de nuestros padres lo que ha permitido el que hayamos tenido siempre y hoy tengamos esa unión que es respeto por la diversidad, porque ninguno somos iguales, y eso ha sido pues un valor muy importante de nuestra familia. Una empresa maravillosa, de mucho éxito, pero también grandes defensores de la ecología. También por nuestro padre. Sí. Jesús. Gracias, diríamos, como dice, nuestro padre se pasó los últimos 6 años de su vida creando esa Fundación Loma Quita Espuela y nosotros hemos continuado apoyando ese legado y estamos muy contentos. Y después que nuestro padre murió en el 97, pues también hicimos alianza de lado bon con la Loma Quita Espuela, que salvó, en la historia cuando se escribe bien, salvó al cacao dominicano, esa alianza, porque se hicieron varias campañas de cacao orgánico, se convocaban, Loma Quita Espuela y el lado bon convocaban a los productores de cacao, porque el cacao, una de las campañas que hizo el tesoro de Quita Espuela, el cacao, porque buscarle alternativas a esa gente que vivían dentro de la reserva. Tuvimos que enfrentar a mucha gente que no eran pobres, que eran militares, empresarios, para negociar su salida, pero habían miles de gente que había que buscar alternativas, y el cacao fue la principal. Y en esa alianza, ese helado de chocolate tuvo que ver mucho. ¡Ay, santo! Debimos traer helado. Lograr eso. Y lógicamente, esa idea del cacao, de la alianza, diríamos que vino del éxito que tuvo el helado de macadamia. Divino. Que se sembró tantos árboles a través de un helado y lo fue también a todo, que también se repitió un modelo parecido con el cacao dominicano. Qué bien, pero vamos a entrar en materia de familia. Don Alfonso, recuerdo mucho a tía Vicenta también. Ay, sí. Ay, que tía Vicenta en ese partido
reformista. Social cristiano. Social cristiano, sí. Sí, a Vicenta era acólita del partido. Íbamos a tu casa. ¿Y Y cómo, íbamos ajá, a cómo lo visitar. defendía? Por eso le digo, tú una familia que es de muchos años. Cuando se habla de don Alfonso, un gran luchador, un hombre que estuvo sometido a acoso, que estuvo sometido a vejámenes por ir en contra de la más cruel satrapía que ha vivido y que forma parte de la historia, tristemente, de la República Dominicana. Don Alfonso estuvo exiliado también. Cuando yo les menciono a don Alfonso, por supuesto a doña Ligia también, pero ¿qué viene a su cabeza a la hora de describirlo? Ana. Un hombre comprometido con su país, muy visionario. También cuando decide hacer, bueno, acuérdate que quiso ser presidente de la República. En 3 ocasiones. En 2 ocasiones, y una de ellas, su candidata fue una mujer, que ahora yo creo que la primera... Que para aquella época, para aquella época, favor, yo creo que... era adelantarse mucho. Era adelantarse mucho, pero todo lo que hacía era mucho pensando en su país. Y también la empresa ya cuando ya no puede más con la política, que ahí viene el rol de la mujer, que mi mamá decía Alfonso, pero ya, entonces ya él mismo dijo, bueno, y me voy a poner pequeño. Cuando tenía idea de cuando fue en el exilio que conoció una fábrica de helados en Venezuela muy famoso, helados F, iban a venir aquí a abrir una fábrica, pero también por la misma política y por la revolución y de diferentes cosas. Entonces dice, vamos a comenzar pequeños. Se hizo abogado y le negaron el Le negaron el S4. Oye, está todos los frentes. Pero también era tan visionario que en San Francisco de Macorís tuvo la primera librería, que ahí tu mamá y toda esa gente aprendía, comenzaba, porque él dejaba que la gente leyera. Gratis. Gratis. Y eso le dio, todo el que yo conozco en San Francisco me dice, yo recuerdo que yo pude leer tal libro porque Alfonso me lo prestaba, me dejaba leer los muñequitos, otros los muñequitos. Tipo, entonces también él también abrió una pequeña fábrica de helado, se llamaba Frutilandia. En esa librería yo tengo testimonios de historiadores, Franklin Franco, Jackie Núñez el Rico, que de niño aprendieron a leer ahí. Imagínate. Y una lista de otros más, otro Franco Badía, una lista de gente que me dijo, yo de niño, y porque mamá a veces le decía, pero Alfonso, pero si es gratis, no vamos a recibir nada. No, Dice, ni papá, un paquito. papá decía, estamos creando nuestros futuros clientes. Eso es verdad. Ah, no, muy bien. Lo que hacen Oye, ahora es las brillante, librerías. Pero brillante. las grandes, años 49. las grandes librerías del mundo hacen eso ahora. Después, Claro. Pero estamos hablando en los años Él 40. era muy adelantado a su 49, época. muy señor. Cuesta lo hace ahora mismo también. Claro, sí, que tiene salita para la lectura. Ajá. Entonces ya comenzamos pequeños, que también con una visión muy grande. Los locales del Conde eran muy caros y él vio un salón de belleza con un poquito grande y le dijo a la señora que le alquilara la mitad de ese salón de belleza y ella creía que él iba a poner una oficina de abogado y dice ella, si yo hubiese sabido que don Alfonso iba a poner un ventorrillo, un ventorrillo, yo no se lo alquilaba porque era fabricando atrás para vender adelante en un pedacito. Pero era vendiéndolo, ya era bon, ya no era Ya era Frutilandia. bon, ya era bon. Es decir, ya en 1972, 72. entonces ya ahí ya vinimos ya vivíamos en la capital, después de pasar muchísimas vicisitudes, pero aquí estamos, entonces ya en la capital, en 1972, donde nosotros todos éramos jóvenes, pero también trabajábamos. ¿Y cuál de esas vicisitudes puedes recordar? Porque yo lo que quiero llevar un mensaje a la familia dominicana. Yo digo que... De cómo, del dolor, yo siempre digo que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Opcional. Estamos en Entonces, cuadro. cuando Me tú encanta. capitalizas ese dolor, lo conviertes en aprendizaje y fortaleces una familia, que hoy día, mira, como bonito recuerdo las vicisitudes. ¿Tú quieres que te dé un ejemplo? Ajá. El problema con la dictadura hacía que la gente tenía miedo de ir a la casa de mi abuelo, que era donde nosotros nos refugiamos a vivir, a comprar leche. Y esa leche sobrante fue la que motivó a que mi papá comenzara a estudiar la posibilidad. Comenzamos con dulce, con batidas, y Allá ahí en fue San que él Francisco, comenzó a estudiar cómo hacer helado. Y como él era librero, él recibía revistas de
Yo me acuerdo cuando... De receta y de cosas. Cuando nos mudamos a la capital, la cantidad de cajas llenas de revistas, industria láctea, helado, no, eran de Argentina, de España, de todas partes. O sea que una adversidad se convirtió en una oportunidad. Qué maravilla. ¿Qué te parece? No, que me parece que es fantástico. Y así todo, así fue toda la vida de nosotros. Tuvimos el ejemplo del huracán David. Y ahí Jaime y yo no estábamos en el país. Sí, sí. Mire, el huracán David fue una depresión colectiva. Creíamos que no se iba Que no iban a levantar cabeza. a levantar cabeza. Y de repente, amigos de los Prados, lo invité, coja un machete y vámonos, y móntense en la camionetica Toyota que teníamos. Y vamos a llegar al Conde. Porque ayer era que estaba... Y montamos la plantica eléctrica de 5 kilos que teníamos en los Prados, que era 5 kilos, y que alimentaba. Entonces, ¿qué pasa? Ese mes que duró sin luz, todo el helado que se derritió, nosotros abrimos en el Conde con esa planta. Y en esa heladería vendíamos más que todas las heladerías juntas. Claro. Varias veces más. Porque en el cuarto frío de la fábrica se conservaba el helado, duro. Allá en los Prados. Ahí ya. se mantenía, no congelado, pero frío. Frío, ajá. Entonces lo metíamos en una máquina de soft serve y ahí le vendíamos un mezclado y la fila daba vuelta por el Conde, la Sánchez. La gente estaba dispuesta. Pero nada, son lo que tú buscabas. El dolor es inevitable, me gusta eso. Sí, pero el sufrimiento es opcional. Es opcional. O sea, convertir el dolor en oportunidad. Exactamente, y en un verdadero aprendizaje. Bueno, papá cuando perdió esa última elección del 70, que creía que iba a ganar, pero fíjate, una de las cosas que, porque tenía mucha simpatía, pero fíjate que papá era tan noble que le decía a la gente, yo lo voy a ayudar a usted en el campo, que lo quería mucho. Le voy a quitar el gallo. Porque eso es dañino, mira, ya Costa Rica lo quitó. Entonces, cuando papá se iba para otro grupo allá en el campo, decía, ay, pero Alfonso me encanta, pero mi gallito no yo no lo voy a poner. Ay, eso. Entonces, tenemos que hacer una pausa en este momento y vamos a seguir hablando, conversando, recordando tantas cosas bonitas. Gracias a mi gente de MK que han dicho presente aquí y con sus picaderas riquísimas, sabrosas. Todos hemos comido aquí. Yo comí un kipe sabroso. Okay. Muy bueno. Y un chocolatico. Y el chocolatico está de película. Miren una cosa, tenemos que hablar de doña Ligia porque don Alfonso era un ser sumamente especial. Quiero que hablemos de su madre, pero quiero que hablemos sobre todo en el próximo segmento. Ustedes todos, desde pequeñitos, involucrados en el negocio. De eso vamos a hablar cuando regresemos. La familia Moreno Portalatín celebrando este mes de la familia, una familia ejemplo y una familia que en su buen hacer sirven como ejemplo, valga que repita el término, a muchas familias de República Dominicana. Cuando se quiere, se puede. Y si es así, mejor, ¿verdad? Como decimos. Esa frase. Miren, ustedes desde pequeñitos estaban involucrados. O sea, tú ponías palitos en la paleta. No comenzamos con paletas, no fue con con el helado. El helado pero antes de llegar al helado, papá dijo, yo voy a dejar de recibir el sueldo del partido porque me voy a dedicar al helado y no quiero tener el doble problema. En sentido de, bro, le decían la gente del compañero del partido, pero ese sueldo tú sigues siendo presidente del partido. Y papá por su coherencia y su cosa, pero él siendo recién candidato fue que decidió ya terminar, como dijo Ana Angélica, y dedicarse al negocio pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Necesitaba un préstamo. Entonces, el Banco Popular lo prestó, pero tuvo que buscar garantía. A veces decíamos gracias, fueron 2 garantías de socios del Popular que se prestó en esos 6.000 pesos y hubo que 6.000 pesos. Madre mía. Y había mucho. Pongamos que con 6.000 pesos comenzó la historia del Adobón. Exactamente.
¿Ustedes están oyendo eso? Sí. ¡Wow! Me traje una máquina de Sweden en la área de Washington, del norte de Estados Unidos, noroeste. Washington State. Washington State. Y ahí vino un vendedor de ellos, nos estrenó. Pero lo más importante es esa decisión de asumir un préstamo. Ya yo tenía 2 años estudiando en la universidad, administración de empresas, Ok. con tu ex esposo Azuri. Con Manolo, ¿verdad? Sí. Ay, Él me llevaba 1 año, pero nosotros qué bien. coincidimos en alguna materia. Qué bueno. Y entonces, yo me acuerdo que los compañeros de curso cuando me veían, primero en el carro Rebel que me dejó papá cuando se fue de embajador, y después la camioneta, Jesús, pero tú estás como en serio en eso y no te da vergüenza. Oye, ve. ¿Cómo tú andas lleno de helado? Y resulta que 10 años después estaban pidiendo empleo. Esa es la vida, señores. Pero ¿qué fue lo primero que hiciste en la empresa? Vamos uno a uno. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que tú hiciste dentro de la empresa? Bueno, Administrar. recursos humanos. Yo agradezco mucho a Raimundo Amaro, que era profesor de recursos humanos, Ajá. que me enseñó muchas técnicas que me ayudaron a manejar con el apoyo de una hermana en la producción de crianza de papá, que la queremos como una madre, todito nosotros. Se fajó ahí. Tomás Aventura, Sí, Tomás que le Aventura. decíamos Manina. Ay, qué lindo. Esa es una pieza muy Y clave. doña Isidra también está fajada ahí. Entonces a mí me tocaba, diríamos, administrar. Contratamos un contable y hubo muchas historias ahí, incluyendo el primer día que por error, cuando apagamos la luz, se apagó el freezer y no pudimos abrir. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¿Y tú, Ana, qué fue lo primero que hiciste? Bueno, yo vendí helado. ¿Es verdad? Sí, Ay, qué yo vendí helado en las heladerías. ¿Y daba ñapa? Y daba ñapa y los enamorados tenían que ir a verme. tenía- No, yo conté que en los fines, porque me tocaba los fines de semana. Y te tenían vila. Y también La niña está generando una pérdida grande. Juanito enamorado de ti. Cerrábamos las heladerías, nos turnábamos para cerrar. Yo le decía a mis amigos, ¿ustedes quieren salir con nosotros? Vamos a cerrar el negocio. Y después entonces podemos salir, pero teníamos ¿Y que ir. quién es Juanito que estaba enamorado de ti? Juanito. Cubanito. Ah, un cubanito. Que iba a comer helado allá. Ah, sí. ¿Gratis, Entonces, Ana? No. Ah, ok. Pero mire, yo no No, quisiera vale, dejar pasar lo del préstamo y mi mamá. A ver, ¿qué pasó? Hay una anécdota. El ahí. segundo préstamo. No, el primer préstamo, cuando el popular, porque papá al ser político, los bancos tienen sus, ¿cómo que se llaman? Sus sesgos en Ajá. contra de un político. Sin embargo, uno de los grandes gerentes dice, ese señor está casado con Ligia de Moreno, con Ligia Portalatín. Y Ligia Portalatín, yo me acuerdo lo fajada que era, que con su barriga iba a depositar allá, cuando yo trabajaba en el Banco de Reserva en San Francisco Macorís. Ay, qué lindo. Ese fue don Pedro. Sí, don Pedro Rodríguez. Esa anécdota nunca se me olvida de mí. No, Pero porque eso es que fue no para es seguridad. detrás, es ahí, al Es lado. ahí, es ahí. Es ahí, al lado. Mamá. Esa señora, si ella está en ese negocio con ese, aunque sea político, yo quiero respaldar. Así Sí. mismo. Ahí está. Para que sepa el rol de. Ese fue el préstamo. Claro. De la 25.000 mujer. pesos. Ese fue el segundo préstamo. Sí, Ese 25.000 segundo pesos. Ah, pero Que ya mamá se unos fajó incluso potentados. a escribir lo que pidieron el banco, porque era el Banco Interamericano, Pero ya ahí eran a unos través, potentados. a través del Banco Popular. ¿Y tú, José, cuándo empezaste? ¿Y haciendo qué? Bueno, Lo mismo, nosotros, sí, yo empecé vendiendo helado los domingos y los veranos. Yo vine a conocer lo que es la Semana Santa dominicana, que la disfruta la clase media, o la disfrutaba, no sé si ahora es más, para arriba, ya en mis 23, 24 años. Empecé por ahí. Trabajando, fajado. ¿Y tú, Jaime? Bueno, yo siempre... ¿Trabajabas en más reserva? No. No. Yo estudiaba en la universidad, pero siempre me he ocupado de la parte de armarle las máquinas. Ok. Papá y Tú Jesús. yo malo mecánico. Exacto. Jesús y papá armaban los negocios, yo me ponía ahí. ¿Y ustedes andaban por las rayitas? Que don Alfonso se ve que... ay, don Bueno. Alfonso, que en gloria esté. ¿Andaban por las rayitas? Sí, era muy... ¿Qué no les aceptaba a su papá? Maltrato a los empleados, que no creyéramos que éramos superiores. Para nosotros, para papá era muy importante la igualdad, que se escuchara a los colaboradores, que le diéramos oportunidades,
De hecho, nosotros teníamos una administración muy plana, donde siempre compartíamos con los colaboradores, se le daba comida. Y mi mamá, cuando éramos pequeños, la empresa era pequeña ya en Los Prados, ella misma hacía comida para los empleados. Ay, qué linda. Eso- ¿Sabes qué interesante? Que de Bon uno piensa en papá, y es muy válido. Pero la figura de mamá, la figura de Manina fueron indispensables. Papá fue un hombre visionario, con un conocimiento de marketing cuando prácticamente... Muy adelantado a su prácticamente, época. decirlo, o sea, no existía el marketing al inicio de los 70 o arrancó por ahí. Pero mamá era a nivel de ejecución. Exacto. Y Manina, que como decía era como una hermana de crianza de papá, también una semimadre de papá a la vez, eran las que llevaban el día a día. el día a día, la ejecución, los controles, la operación. Mujeres, José. Sí, mujeres. ¿Cómo decirle, José? Como que automáticamente uno siempre piensa en la figura. Ok, ¿ustedes no tuvieron diferencia? La empresa de papá, la empresa familiar, ¿Tú sabes lo que pasa? ¿tuvieron alguna diferencia alguna Siempre, vez? siempre hay ¿Tú sabes lo que pasa? Que- Intereses de por medio, eso nunca. Siempre hay diferencia. La forma de tú lograr la unidad dentro de la diversidad es la magia. No, pero que es interesante también señalar que la empresa no fue algo como que papá y mamá crean y nosotros heredamos. Fue más bien algo que hicimos juntos. Juntos, eso Sí. está muy bien. Y es una empresa que empieza muy pequeña, en los 70 y en los 80, y digamos que el crecimiento fuerte viene en los 90 o parte de los 80. Mira, es bueno que tú Y de ahí sepas que el acá. helado comenzó batiéndose con las manos. Ay, santo. Y eso era mamá y Manina ahí, mira. Ay, qué linda. Sí, señor. Y también ¿Eh? creamos política. Nosotros después comenzamos, motivamos que trabajáramos fuera también, que aprendiéramos de otras empresas. Por ejemplo, yo trabajaba en agencias de viaje y motivada que trabajaba en agencias de viaje, quise irme a España a estudiar turismo. Cuando yo llego a España, que creía que iba a conseguir una beca, tú sabes cómo eran las becas, Ajá. nunca se conseguía, pero papá me dijo, ¿usted quiere ir? Y yo, sí, yo me quiero ir. Y cuando había dos opciones, turismo y relaciones públicas. Y yo dije, yo voy a estudiar relaciones públicas porque Bon va a ser grande. Ay, qué bien. Y yo creo, y estudié relaciones públicas en ¿Y España, cómo han dirimido sus diferencias? Dialogando, escuchando, ¿no? dialogando. De conceptos, de criterios, pero nunca pensando en ningún interés pecuniario ni nada de eso. Porque como tú bien Yo dices, creo que el tema es una empresa de todos. De Es un valores. tema de valores, o sea, y de respeto, porque obviamente somos diferentes. Sí. Es muy fácil en la dividirse. medida que nos fuimos Cualquiera. sofisticando, Por eso que yo estoy insistiendo en esta sí, pregunta. en la medida que nos fuimos Pero también, sofisticando, además de esa sofisticación, yo quisiera darle un mérito a Ana Angélica, que Ana Angélica ha tenido siempre un esfuerzo para mantenernos unidos, por encima de todo. Ella ve diferencia y de una vez le entra para evitar que se convierta en una cosa más grande. Claro. Quiero reconocer quizás... Qué bueno. Gracias, gracias, gracias. ¡Ay, qué bueno! Eso merece un No, pero es verdad, aplauso. es verdad. Pero es el rol de la mujer. O sea, también yo Ser comencé conciliadora. a darme cuenta y quería motivar también que nosotras las mujeres a veces queremos ser como hombres. Y las mujeres tenemos un rol muy lindo que no lo tienen los hombres. ¿Qué es eso? Observadora. Observadora, conciliadora, buscar la manera de unirnos. Y yo creo que sí, cuando yo me di cuenta que ese era mi principal rol, igual que trabajar en El relaciones- concepto de familia el por concepto encima de por don encima dinero. de donde sea. De lo que sea, no siempre. solamente dinero, porque la mayor parte de la diferencia que hemos tenido no tiene que ver con dinero. Posiciones quizás Posiciones dentro de la encontradas, empresa. sí. No, Sí, pero criterios diferentes. pequeñas. Nosotros lo que queremos, pues tenemos un objetivo en común, exacto. que era ver la empresa crecer. Y lo importante que ya modernamente es muy maduro es tú tener una misión y Sí. desarrollar unos objetivos y una visión al respecto. Ok. Entonces eso sirve como una herramienta. Ok, en el próximo segmento, que ya me están haciendo señas, vamos a hablar de cuándo fue que explotó Bon. En la década de los 90, ¿verdad? Porque era de pequeñita empresa, arreglarse el cuello y decir, ok, vamos arriba. Que ahora sí que está bien, lo hablamos en el próximo segmento. sí. Y esos mismos retos que tuvieron que enfrentar,
y ya de una vez si estaban capacitados para poder enfrentar ese gran crecimiento, que casi siempre las cosas van así. Si explota, vamos a plantar cara, que hay que echarlo para adelante. Señores, la familia Moreno Portalatín, la familia más dulce de este país. Ay, señor, aquí me están recordando que en Punto Final, que yo anunciaba helado Bon, yo fui que bauticé a mi amigo de Bon, el Bon Man. Ay, más rico, comíamos ese heladito todas las Ese noches. Bon Man hoy es dueño de una fabriquita de helado en New Jersey. No te lo puedo creer. No, Minaya. es José Minaya. Luis. No, sí, pero es Pero Minaya. venían también, venían, Ok. él vino Ay, qué primero. maravilla. Ay, mi Bon Y Man. Lisbeth, que ahora es una figura de televisión. Libre Santo también Ajá. venía. Inició, entiendo yo, sí, era una jovencita de 20 años, inició con el Bon Light, que se anunciaba en el Gordo de la Semana, que tú te oías a veces a... Al gordo, sí, cuando se iba de viaje. Ay, sí. Pero cuéntame que tú me dijiste, José, que querías Sí, abordar. Crecimiento alto, pues son, digamos, en mediados de los 80, los 90. Y es importante señalar, nosotros obviamente empezamos con heladerías propias, pero eso fue un proceso. Luego con ese tema del crecimiento vienen las heladerías no nuestras, La franquicia. sino las heladerías, no, unas heladerías independientes. Ahí ¿Qué franquicia sería? No. no, porque Ok. esas heladerías independientes eran, tú abres una heladería y yo te vendo el helado. Eso nos tuvimos que retraer un poco porque habían temitas de limpieza, servicio al cliente, que Claro, nosotros, sí. la familia entera, Que ojo al éramos Cristo. muy exigentes y le debemos nuestro éxito en gran parte a eso, a calidad en el producto, limpieza, servicio al cliente, etcétera. Entonces ahí tuvimos como que echarnos para atrás. Y entonces vivimos una etapa de seguir abriendo heladerías propias, pero también una etapa un poco corta, porque abrimos quizás unas 10 o 15 heladerías asociadas. Y luego viene la etapa ya más sofisticada de franquicia, que digamos que es lo mismo que una heladería independiente, Claro, pero claro. con reglas de juego. Donde hay un Fantástico. contrato de Unos contratos franquicia, muy estrictos. hay un manual de operaciones donde se dice cómo se abre, cómo se cierra, cómo se limpia. Entonces, el mejor sinónimo que hay de calidad es 72, 82, 90, 2012, 2012, 2022. ¿50 y cuántos años? 53 años. 53 años. Solamente dando calidad en el producto se puede durar esa cantidad de tiempo. Y lo que más me emociona, míralos aquí, ay Dios, de verdad, mírenlos aquí, 4 de 5, recordando Amparito, unidos Unidos. como una sola cosa, qué maravilla. Y recuerda, Yana, que en los 1995 aquí llegaron todas las fábricas de helados del mundo, casi todas las grandes fábricas. Las internacionales, Las ¿no? internacionales. Y es un momento para agradecer al pueblo dominicano esa lealtad que Que no tiene se con- tan valió, Bon. ¿Eh? no se tambaleó. Pero fue duro. Fue duro, Sí, tiene que ser. pero, Fue un pleito. pero se notó, ahí nos dimos cuenta cuánto nos quiere el pueblo dominicano. Sí, es que familia, cariño. Una sugerencia es para familia. los que quieren abrir franquicia. Nosotros tuvimos en el 78, 79, amigos que no conocían y le abrimos franquicia con todas las reglas y todo, pero no teníamos un sistema todavía como se hizo después. Pero a Luis Arsenio y Manuel Alejandro y Mimito Camilo. ¿Qué resulta? Cuando vino a funcionar, diríamos, algo externo, fue, que tengo que reconocerlo, uno que era asistente mío, se llama Máximo Alcántara, Julio, le decimos Julio, que abrió en la zona este varios puntos y fueron exitosos. Incluso hubo que frenarlo porque él quería crecer muchísimo, porque él tenía ya el know-how interno. Claro, Tenía claro. el know-how interno. Nosotros tenemos aquí como una caja de sorpresa, Mica, ¿verdad? Ustedes van a ver estas imágenes en pantalla y yo quiero Ay, que ustedes me digan de quiénes se trata. Esa es la abuela. igualita a mí. Esa es la abuela, ese- la abuela, la mamá de mi papá. Mamá de mi papá que murió a los 43 años. Mi papá Ay, tan nunca joven. Mi papá nunca superó. ¿Y Y por todas las qué? nietas ¿Qué nos falleció? llamamos Angélica, un cáncer en una muela. Ay, santo padre. A ver, yo espero que sean muchas las fotos, porque a mí me encanta esta caja de sorpresa. A ver, ¡Ay! ¡Wow! ¡Anda! La familia Moreno. Esa es la familia, Martínez. la familia Moreno. El más chiquito lo mató Trujillo.
Ah, que eso está en yo las vi en las piernas. notas, un hermano de don Un hermano, Alfonso, sí, lo mató Trujillo. que él vio su cuerpo en la puerta de casa del abuelo, ¿no fue? Sí. Ay, qué cosa tan terrible. Jesús y yo lo recibimos. Eso yo, nosotros lo... Y yo Y estaba en la mi mamá barriguita. estaba embarazada. Mi mamá estaba embarazada de ese muchachito. Ay, santo. Ahí entonces estaba don Alfonso chiquito. Sí. Madre. Mírame a mí. Ay, qué linda. Oye, que me parece a Lía, ¿eh? Cuéntenme de esa foto, cuéntenme. Mamá y papá en San Francisco de Macorís, con un cumpleaños de eso. Ay, nuestro super pueblo. Ahí sí. A ver. Estoy como los muchachitos chiquitos. Ah, Está bien, ahí están estamos. Ahí está, los cuatro ahí está mamás. Masa, Manina, la que hablamos. Esa es Manina, la famosa Ajá. Masa Aventura. Alfonsito. ¿Y ustedes cuatro? Sí, yo estoy en los brazos. Amparito no había nacido porque Me- Amparito fue después del... Mira, papá, El exilio, cuando papá- le tocó presidir la Asamblea de De Naciones las Naciones Unidas, es verdad. Pero ahí estaba como político o cómo? No, como embajador. Como embajador. Ah, ¿porque él era embajador dónde? ¿Ante las Naciones Ante las Unidas? Naciones Unidas. Qué maravilla, Dios mío. Cuánta vida, ¿eh? Cuánta historia. A ver. Ahí estamos todos. Mira, Amparito. Ahí está. Ahí estamos todos. Ay, Amparito. Mira ahí. ¿Dónde está? ¿A la derecha? Sí, la Atrás de que Manina. está al lado del Ajá. Blue mexicano ese. Arriba. Ay, qué bonito. Bueno, cuando se ven estas fotografías y se ven hoy día, y Mira, siguen mamá y siendo- Mira mamá, papá cuando eran... Oye, ¿de dónde sacó? Jovencito. pero eran guapísimos los dos, ¿tú oyes? Eran guapos, guapísimos. Ay, cuántos recuerdos, señores. Ay, sí. Estamos como revolteados de recuerdos. Total. Ay, Dios mío. Esto es para ti, Ana. Ay, gracias. Yo quiero que le dispensemos un aplauso muy grande, por favor, a esta familia. Gracias. Muy, muy grande. Porque les digo que Gracias, gracias. me encanta que en este tiempo tengamos como que paradigmas, historias así bonitas de las cuales podamos sostenernos para poder seguirle los pasos. No es lo usual, no es lo usual. Es más, siento que en este tiempo da muchísimo más trabajo que se genere una empatía, que la familia se ponga por encima de todo. Hemos visto casos recientes muy tristes y muy lamentables. Y ustedes son un maravilloso contrapeso de lo que se puede lograr y tener. Entonces, un besito para mi bon man, que 53 años haciendo historia, la familia más dulce de nuestro país, como yo siempre le digo. Ay, Helado gracias. Bon. Gracias. Qué buenos son, ¿eh? Qué buenos Qué son. buenos Y son. otro Ay, sí. eslogan, y otro eslogan que también siempre hemos tenido es: los dominicanos sí podemos. Los Y lo dominicanos sí podemos. Sí, Sí, lo demostramos cuando vienen las marcas internacionales, lo demostramos que podemos ser líderes, que podemos comportarnos de buena manera, porque también eso vino porque decían que esa fábrica no era de dominicanos, porque éramos modernos, porque iluminados, porque ese es otro momento donde nosotros aprovechamos la crisis para resplandecer. Es la crisis energética. Se cogió todo el dinero que tenía para comprar plantas eléctricas. Entonces los barrios se iluminaban y la gente veía las heladerías llenas de luz. Más allá de lo que Más allá productivamente de lo- ustedes pudieran El generar. enfoque no fue rentabilidad por un par de años, fue mantenerse vivo. Fantástico. Ay, Dios Los mío. dominicanos sí podemos. Cuánto aprendizaje, señores, los dominicanos sí podemos. Familia, ustedes saben que los quiero. Ay, gracias. Los quiero muchas Gracias por veces. invitarnos. Los quiero enorme. Y sigan así, sigan Gracias, unidos. gracias. Sigan siendo ejemplo. Ay, Que hace falta grandemente en nuestro país. El mes de la familia. Y si conocen así aquí hay muchas familias maravillosas. Sí. Muchas familias que pueden servir de ejemplo. También comuníquense con nosotros, que eso es lo que queremos resaltar. Gracias. Los valores y la cosa buena. Un beso grande. Gracias. Yo sé que tiene que... ay. Continúan fluyendo las emociones luego de la pausa. Ya volvemos con Yatna.